Primero vamos a la Yom Yom. Uf, justo acá se puso una ambulancia. ¿No? Ambulance. Como este año tenemos un solo Adar, la semana que viene es Purim, el lunes a la noche y martes, entonces leemos los dos a Yom Yom, del Adar 1 y el Adar 2. El de Adar 1, 6 de Adar 1, dice así: de la Sijot de mi padre, cuenta el Rebbe anterior. Una maravillosa virtud con la que privilegia al Altísimo, bendito sea, es recibir el don de hacer un favor a otro Yehudí con gusto, hasta que el otro le resulta más preciado que sí mismo. Pues sobre sí mismo puede encontrar varios motivos para que merece el que, líbrenos Dios, las cosas no anden bien. Acerca de otro, en cambio, ello es absolutamente imposible. Hasta tal punto hay que amar y importarnos lo que pasa con otro Yehudi. El 6 de Adar 2 dice así: entre los ancianos de Anash, Anash quiere decir Anshei Shlomeinu, los miembros de nuestra comunidad hasídica de Chabad, hay una tradición de que el Tania es una recopilación de consejos que el Alter Rebbe respondió a los Hasidim en Yehidut, en las audiencias privadas entre los años 1780 y 1790. En el verano de 1792 comenzó a ordenar el Tania en su forma actual. En el año 1793 ya había numerosas copias y con el correr del tiempo fueron deteriorándose y también comenzaron a falsificarlo. A ello se debe que el Alter Rebbe se haya apresurado a entregarlo a la imprenta. Eso es una versión. Después hay otra versión que dice así: durante 20 años el Alter Rebbe escribió su libro Tania, revisando cuidadosamente cada palabra. En el año 1795, 5555, ya estaba depurado y límpido. Entonces permitió copiarlo. Cuando las copias fueron cuantiosas y con errores, lo entregó para imprimir. El Tzemach Tzedek, o sea, el nieto, contó que en el primer Rosh Hashanah de su vida, 1789, el Alter Rebbe pronunció el Mamar Mashvim Mototei Tzadik, que de hecho son los 3 primeros capítulos del Tania. Bueno. Vamos a hablar un poco de Purim. Sabemos que en Purim hay distintas mitzvot. Está la mitzvah de escuchar la Megilá, que tiene que ser el lunes a la noche y el martes durante el día. Después está la mitzvah de Mishloach Manot, de mandar por lo menos a un amigo 2 comidas. 2 distintos tipos de comidas. Después está el dar matanot la evionim, dar regalo a los pobres. Y después tenemos la mitzvah de hacer una seudá de Purim, una comida de Purim, que eso sería el martes a la tardecita, antes de la puesta del sol. Pero después hay otra mitzvah que está traído en los libros, está traído en el Talmud, y dice: ad deloyada, la persona tiene que hacerle jaim, tiene que tomar hasta tal punto que no pueda diferenciar entre maldito Amán y bendito Mordejai. Y la pregunta es, eso quiere decir ad deloyada, hasta que no sepa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Realmente tiene que emborracharse? ¿Tiene que estar en un nivel que él no pueda dominarse a sí mismo? Uno de los rebes de Gur, el Sfatem, decía: ad deloyada quiere decir que tiene que saber interrumpir 1 minuto antes de llegar al momento que esté totalmente ya pasado de copas, digamos. Shikornik. Pero en realidad
Vamos a ver ahora una explicación del Alter Rebbe y el Rebbe, de todo el concepto de Purim. Y vamos a ir acompañándolo con la historia de Purim. Ustedes saben que el día más santo del año se llama Yom Kippurim. Yom Kippur, también llamado Yom Kippurim. Kippurim se lo puede traducir que Purim. Es un día como Purim. Quiere decir que Purim incluso es un día que está por encima de Yom Kippur. Hasta tal punto que está traído que cuando venga el Mashiach, Purim se va a seguir celebrando. Entonces tenemos que entender qué hay acá. Y vamos a ver un poquito de la historia. La historia nos cuenta que había un rey en Persia que se llamaba Ahasverosh. Este Asuero, traducido al español. Este era un rey que gobernaba sobre 127 países. Y un día hizo una comida. En la comida invitó a todos la alcurnia y durante varios días estuvo celebrando esta comida. Por el otro lado, después hizo una comida de 7 días con los más humildes. Y cuando el rey estaba ahí, sí, verdaderamente pasado de copas, ahí por consejo del mismo Amán, así está traído, la mandó llamar a su esposa, Vashti, y quería mostrarle a Vashti tal cual como Vashti llegó al mundo. Ella se rehusó, y por consejo de los consejeros, la mandó matar. Después el rey estaba triste, y empezaron a buscar a una reemplazante, una reina. Durante 4 años estuvieron buscando hasta que al final la encontraron a Esther. El Talmud dice que Esther en ese momento tenía 75 años. Y no era tan linda como todos se imaginan. Entonces, pero al rey le cayó bien. Después viene el decreto de Amán. El decreto de Amán fue tal vez el peor decreto que hubo en la historia del pueblo de Israel. Incluso peor que el decreto de Hitler y Yamach Shemot. Hitler era justamente un descendiente directo de Amán, de Amalek. Ahora, ¿por qué es peor el decreto de Amán? Porque Hitler quería aniquilar a todos los Yehudim también. Cuentan que tenía un mapa con los Yehudim que hay en cada parte del mundo que tenía Hitler, incluso cuántos judíos hay en cada lugar. De todas maneras, Hitler no iba a matarlos a todos. Chiche, perdón, se cortó, no sé por qué. Vos dijiste que tenía un mapa que qué. Hitler tenía un mapa con la cantidad de judíos que había en cada lugar del mundo. Ese era su plan, pero su plan iba a llevar su tiempo. Baruch Hashem se cortó. Pero Amán quería aniquilar a todos los Yehudim, que todos vivían en ese reinado, en un solo día. Nunca hubo algo así. Porque si están dispersos pueden escaparse, pero si están todos en un solo lugar es imposible de escaparse. Y dice que Mordejai yadá et asher asa. Mordejai sabía qué es lo que estaba pasando. ¿Y qué es lo que sabía Mordejai? Así dice el texto de la Megilat Esther. ¿Qué es lo que sabía Mordejai? Acá no quiere decir que Mordejai le mandó contar a Esther toda la historia, sino que Mordejai sabía la esencia de dónde venía el decreto. Hubo motivo del decreto, hubo un comportamiento erróneo de los Yehudim. Dice el Talmud que los Yehudim ne'enu meotó seudá. Los Yehudim tuvieron provecho de la comida de Ahasverosh. ¿Qué quiere decir que tuvieron provecho? ¿Qué hizo este Ahasverosh?
Esta Hashverosh había hecho mal el cálculo. Ya había llegado el momento que se tenía que los Yehudim tenían que volver a, a Israel, después de la destrucción del primer templo, y tenían que se iba a reconstruir el segundo templo. Él hizo mal el cálculo y él empezó a utilizar los utensilios del Beit HaMikdash. Así cuenta el Talmud. Y en esa seudá, en esa comida, en ese banquete, se utilizaron los utensilios del Beit HaMikdash. Dice que eso fue uno de los motivos que provocó el decreto de Amán, digamos, ¿no? El mal comportamiento de los Yehudim. Otro motivo que trae el Talmud es que hicieron un poco de Abodá Zará, hicieron un poco, algo parecido a lo que es idolatría. ¿Qué quería Mordejai? Mordejai no solo que quería corregir esto. Cuando uno quiere corregir, si una persona lo aleino se siente mal, ¿no es cierto? Digamos que tiene una infección o tiene algo así, tiene que tomar un antibiótico, no puede tomar una aspirina. La aspirina le va a bajar la fiebre, la aspirina le va a sacar el dolor momentáneamente, pero no va a corregir el problema. Si uno quiere corregir, tiene que tomar el medicamento adecuado. Acá espiritualmente pasaba lo mismo. Los Yehudim se habían equivocado, fiero, como se dice, y había que corregir esto. Y como él sabía, entonces vino Mordejai, y Mordejai le manda a decir a Esther, primero Mordejai se puso ropa de duelo, harapos, y Mordejai le manda a decir a Esther que llegó el momento que vaya a hablar con el rey, le confiese que era judía, porque el rey no sabía que ella era judía, y pida por su pueblo. Y acá viene una pregunta muy sencilla. Esto fue, si uno mira la fecha, esto fue para la época de Pesaj, y el decreto iba a ser el 13 de Adar, mejor dicho, del año siguiente. O sea, faltaban 11 meses para ese decreto. Si faltan 11 meses, hay suficiente tiempo para tratar de hacer alguna gestión diplomática. Mordejai era una persona importante. Entonces, por ahí podría haber habido una comitiva de la comunidad judía que vaya a hablar con los ministros, que busque algún contacto para poder, digamos, convencer al rey sobre el decreto de Amán, etcétera, etcétera. No, Mordejai no quiso esperar, no solamente que no quiso esperar, sino que fue directo al grano. ¿Por qué? Porque Mordejai quería arreglar directamente, quería corregir directamente el tema. Y esto lo vemos, lo que dije recién, lo vemos justamente con Esther. Esther también sabía que había algo mal. Pero Esther pensaba, a ver, todavía podemos hacer alguna gestión, como dice el mismo texto de la Megilá, de que Esther le manda a decir a Mordejai, escuchá Mordejai, ya pasaron más de 30 días que el rey no me llama. Y si 30 días el rey no me llama y yo me acerco a hablar con él y lo agarro así medio enojado, me va a matar directamente. Entonces Esther dijo, probemos otra alternativa. Mordejai le dijo, no, hay que corregir. Y no pensemos que Esther quería zafar. Esther estaba haciendo un sacrificio terrible. Hay midrashim que dicen que Esther estaba casada con Mordejai. Y Esther, para casarse con el rey, tuvo que entregar su cuerpo totalmente. No es que Esther dijo, bueno, voy a aprovechar que el rey me eligió, voy a ser la gran reina de Persia y Media. Esther, todo lo contrario, para ella fue ella no tuvo vida. Ella entregó totalmente su vida por la causa del pueblo de Israel. Como ella Pero Esther dice, era, ella dice, abate, ya que estoy perdida, sigo perdida. Porque estaba perdida, porque ya no tenía vida. Por un lado estaba viendo con el rey,
y no iba a poder ir a vivir con su marido. Y por el otro, en el segundo punto, ahora tenía que ir a hablar con el rey que podía hacer que la mate. Entonces directamente no tenía vida. Pero Pero no era la Mordejai le tía de contó, Mordejai. Mordejai era el tío de ella. Tío o primo, hay distintas opiniones. Ah, Dice, Mordejai le dice varias cosas. Mordejai le manda a decir primero, no hay dónde escaparse. No hay dónde escaparse, estamos todos acá. Segundo, tenés que saber que si vos no vas a ir, Rebach Beatzalá y Abom y Macomajer. La salvación, la victoria, la salvación va a venir por otro lado, porque la victoria tiene que venir. Entonces, vos sos la que fuiste asignada para esto. Y después le dice, ¿y quién sabe si vos hubiese llegado a ser reina si no fuera por todo esto que está pasando ahora? En general, la gente, todos nos preguntamos, muchas veces nos preguntamos, ¿para qué vivimos? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? ¿Por qué vivimos de esta manera? ¿Por qué vivimos de la otra? ¿Por qué algunos son, a veces uno dice, le puede tener cargos contra los padres? ¿Para qué me trajiste al mundo? Hay hijos que preguntan eso. Yo hubiese preferido tener ojos claros, ser morocho, ser rubio, de tez oscura, de tez más clara, qué sé yo. Todas las cosas que uno se puede imaginar, uno se puede preguntar. Pero para nosotros los Yehudim, no existe ese tipo de preguntas. ¿Para qué vivimos? No sabemos para qué vivimos. ¿Por qué vinimos al mundo? No lo sabemos. Pero hay algo que sí sabemos. Que ni si nosotros no estaríamos en el mundo, no se lograría el objetivo del mundo. Porque el hecho que Hashem nos mandó al mundo es porque a través de nosotros, de cada uno y uno de nosotros, de cada individuo, se completa el objetivo de la creación. Entonces, esto es lo que el Yehudi sabe. El Yehudi a veces no sabe cómo. Se cuenta que en una universidad, creo que era de filosofía, digamos, los alumnos se estuvieron preparando durante meses para una prueba, un examen muy difícil, fundamental, central en la carrera. Cuando llegan al momento del examen, el profesor distribuye las hojas que tenían que llenar, digamos, y cuando abren las hojas, cuando miran, ven que hay una sola palabra. En castellano serían dos palabras. ¿Por qué? Esa era toda la pregunta. ¿Por qué con un signo de interrogación? Y los alumnos tenían que pensar una respuesta al por qué. ¿Por qué lo que sea? Que cada uno se imagine el por qué vive, por qué la creación, por qué la inflación, por qué esto, por qué lo otro, por lo que sea. Cada uno y tenía que desarrollar el tema así. Entre todos los alumnos, uno se sacó muy bien y otro se sacó excelente. Los demás no pasaron la prueba. El que se sacó muy bien a la pregunta ¿por qué? Contestó ¿por qué? ¿Entiendes? ¿Por qué? En inglés se diría why, because. El que se sacó excelente a la pregunta de por qué, contestó ¿por qué no? Y esto es lo que quiere Hashem de nosotros. Hashem, o sea, la persona se puede preguntar ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no? Porque Hashem quiere que sea así. Entonces uno se puede poner, volvamos ahora al milagro de Purim. ¿Cuándo empezó el milagro de Purim? Hay varias opiniones, hay varios momentos. Un momento es cuando el rey no podía dormir, creo que es al comienzo del capítulo 5 o 6, y vinieron y le leyeron
que Mordejai lo había salvado de un complot que había contra el rey. Ahí hay que elevar la voz, el que lee la Megilá, porque ahí, digamos, empieza el milagro propiamente dicho. Otro puede pensar que en el momento del gran ocultamiento, ahí empezó el milagro, cuando vino el decreto. Pero en realidad el decreto empezó mucho antes, el milagro empezó mucho antes. El milagro empezó en el mismo momento que los Yehudim tuvieron provecho de la seudá, de la comida de Amán. No de Amán, perdón, de Ahasverosh, del rey Asuero. Porque eso fue lo que provocó que al final se llegue al milagro de Purim. Y estas son las cosas que nosotros no entendemos. ¿Cuántas veces pasan cosas? Si uno analiza la vida de cada uno y uno, se va a dar cuenta que fueron pasando cosas. Una cosa llevó a la otra hasta llegar al objetivo, a que tuvimos éxito en esto, en lo otro, en aquello, etc. Pero para eso tuvieron que pasar muchas cosas. Y de repente muchos, no quiero decir, no siempre tiene que haber sufrimiento, pero sí muchas pruebas que uno tiene que pasar. Y el Rebbe dice, con esto voy a ir cerrando, lo que dice mi odea, cuando hablamos ad deloyada, hasta no saber quiere decir que no es que nosotros entendemos por qué Amán es maldito y por qué Mordejai es bendito, sino vamos más allá, vamos al nivel tan elevado, al nivel esencial, que el Yehudí dice, yo no entiendo nada, ni siquiera entiendo por qué maldito Amán, ni siquiera por qué bendito Mordejai. Lo único que entiendo es que quiero estar conectado con Hashem. Y esto es la situación de Purim, estar por encima del Sejel, por encima del entendimiento. El estar conectado por encima del entendimiento, esto es el Mashiach. Por eso cuando venga el Mashiach vamos a seguir celebrando la festividad de Purim. Bueno, seguramente vamos a seguir hablando de esto, de la Parshá. Así que Hashem realmente, ya que estamos preparándonos para Purim, que Hashem nos manda el Mashiach y seguro que vamos a celebrar el Purim junto con el Mashiach.